a grabar. Ya. Ya, hermano, Dios les bendiga. Vamos a empezar. Bueno, antes, para los pastores, mis hermanos que están ingresando, tenemos un problema con el tema de Zoom. Ya. Se ha apagado el tema. 2 veces he pagado este mes y me parece que ellos arrojaron así. Estaba recién comunicándome con el hermano Jeremías y me dice que allá en la universidad es lo mismo. Los profesores pagan y le dan solamente 40 minutos de reunión. Entonces no entiendo por qué antiguamente a mí me habían dado pagar los $20. Tenía las 30 horas, me dice, en el plan que tengo 30 horas de grabación diaria y ahora me dice que tengo solamente reunión de 40 minutos. Entonces vamos a tener que hacerlo lo más posible, hermano, y voy a tener que comunicarme, no sé si llamar con alguien que sepa ya porque de verdad no conozco mucho este programa, así que estoy teniendo un pequeño problema con este. Pido otra vez perdón, hermano. Vamos a cortar después vamos a seguir, vamos a hacer 2 clases de 40 minutos. Ya, el aviso que hoy día tengo una reunión con el rector de la universidad y hasta las 9:30 vamos a hacer la clase, así que por ende los vamos a reunir 2 veces de 40 minutos. Ya estamos grabando las clases y vamos a pasar inmediatamente a orar. Así que mi pastor Juan Carlos, Dios me lo bendiga. Si está por ahí, para que pueda iniciar con una oración, mi pastor, vamos a iniciar estas clases hoy día, lunes 29 de diciembre del 2025. Mi pastor Juan Carlos, vamos a orar, Dios me lo bendiga. Mi pastor Juan Carlos, disculpe, tiene el micrófono apagado. Amén, amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, Dios mío. Bendito Dios por este día, Señor, que tú nos has prestado, Padre amado, de la salud, la vida, Padre celestial, en este día, Dios mío. Bendito Dios, gracias, Padre eterno, porque nos has dado la posibilidad, el privilegio de poder estar, Dios mío, en las clases, Dios mío, de poder aprender, Dios mío, algo nuevo en este día, Padre amado. Gracias por cada pastor, gracias por cada hermano que ha podido conectarse en esta hora, Dios mío, para poder ser edificados por medio de tu palabra, Señor amado. Bendito Dios, usa a quien está por delante, Dios mío, en estos estudios, Dios mío, a nuestro hermano Patricio, Padre eterno, y dejamos todo esto en tus manos, Espíritu Santo, que tú seas, Señor amado, dándonos sabiduría y entendimiento en todo, Padre amado. Gracias, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga a mi pastor. Amén, amén, sí, Señor. Un abrazo, bendiciones. Bueno, mis hermanos amados, hoy día va a estar buena la clase y vamos a hablar un poquito de la interpretación en la profecía. Ya, recuerde que toda doctrina tiene una interpretación del punto de vista bíblico. Hoy día vamos a hablar de la interpretación bíblica de la profecía, porque hoy día ya vamos a pasar a los profetas mayores. Ya, así que si va conmigo, vamos inmediatamente a compartir y para que anote con cuaderno y lápiz. ¿Ya? Vamos, si me da un segundito, hoy día vamos a hablar un tema muy, muy bueno. Ya vamos a compartir. Desde ya también le hago la mención, queridos hermanos, el mes de febrero, bueno que me acordé, el mes de febrero, nosotros vamos a parar un mes, ¿ya? El tema de que hay hermanos que han estado hablando por interno, preguntando, sabemos que nosotros acá en Chile empezamos las temporadas de verano. Ya, entonces vamos a parar el mes de febrero porque tenemos hermanos que trabajan y otros que salen de vacaciones. Prende por la baja asistencia el mes de febrero para que usted lo anote ahí. Ya, el mes de febrero vamos a dejarlo pasar. Ya vamos a tomarlo ese mes sabático. Yo digo sabático, pero para que puedan descansar, ¿ya? O puedan hacer cualquier cosa, mis pastores, mi hermano. Si alguien me puede ayudar ahí en pantalla, no sé si se ve. Ahí sí, mi hermano Patricio. Se ve bien. Amén, sí se ve, se ve. Ya, Amén. ¿Te ve bien, pastor? ya. Hermano, soy hermano nomás, mi pastor. Me ha dicho pastor. Bueno, el mundo espiritual habla. Ay, santo.
interpretación a la profecía. Hoy día vamos a hablar algo lindo, ¿ya? Muy poco se desconoce esta área de la interpretación a la profecía. Siempre nosotros hablamos de la doctrina a la profecía. Hablamos la otra vez si existen los profetas, el ministerio profético, qué es lo que está hoy. Bueno, vimos que era la profecía, ¿no es cierto? Son las doncellas que profetizaban también en el Nuevo Testamento. Y hoy día, para que usted anote ahí, vamos a la interpretación a la profecía. Esto es muy necesario porque esto es una doctrina fundamental en el ámbito teológico, ¿ya? Y esto es muy necesario también que la iglesia del Señor también lo pueda saber entender. Ya, como base, vamos a ver qué es la profecía. En general, en la Biblia, ¿no es cierto? La profecía es un mensaje inspirado directamente por Dios, transmitido a través de una persona, es el profeta, ¿no es cierto? Para comunicar su voluntad, advertencia, promesa, ¿no es cierto? Eh, Promesas o revelaciones sobre el pasado, presente y futuro, ¿ya? Entonces, el significado, características clave, de la profecía, tenemos. Deme un segundito, que aquí tengo un pequeño. Ahí sí, sí. El significado y la característica clave en la interpretación de la profecía, tenemos que entender, vamos a entender estos 6 puntos que es necesario que ustedes lo escriban, querido hermano. Yo quiero que lo escriban porque es necesario, después a todo esto vamos a tener una buena interpretación ya para este otro año para ver la hermenéutica y la homilética, ¿ya? El significado número 1 es la comunicación divina, es hablar o escribir lo que Dios quiere que la humanidad sepa, actuando como un portavoz de Dios. Entonces, eso es, en simple palabra, ¿no es cierto?, lo que es un profeta. Y esto lo confirma Hechos capítulo 3, 18. Ahora, en el significado de la profecía, ¿no es cierto?, no solo es futuro, aunque a menudo implica predecir eventos, bendiciones o juicios, cuando hablamos de eventos, también puede ser una advertencia actual sobre la conducta, como las advertencias a Israel sobre su desobediencia. Y eso lo vemos, lo vamos a ver en todo el contexto de los profetas mayores y menores. ¿Ya? ¿Y cuál era el propósito de la profecía? Estamos viendo la interpretación de la profecía, hermano. El propósito esencial de la profecía, para que usted lo anote, llamar a la gente a cambiar, alejar, ¿no es cierto?, alejarse del pecado y acercarlos a Dios. Esa era la función y el propósito del mensaje del profeta, revelando las consecuencias de sus acciones. Y esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 a 20. También el significado, ¿no es cierto?, y este es un punto muy esencial que ustedes lo pueden anotar también, en la subordinación a la Biblia. Una profecía nunca debe contradecir las escrituras, ¿ya? Y esta es una regla de oro de la interpretación y lo que creemos nosotros. Una profecía nunca debe contradecir las escrituras. Si es de dudoso, debe someterse a la confirmación de la palabra de Dios y a los líderes de la iglesia, ¿ya? Entonces, siempre cuando se levante alguien a profetizar, siempre tiene que ir tomado, ¿no es cierto?, de la eterna palabra de Dios. Y si se contradice lo que dice la escritura, eso es necesario también tener una buena exégesis en el tema de las interpretaciones, que si usted tiene una buena exégesis, la Biblia, usted inmediatamente va a poder discernir si la profecía viene de parte de Dios o no es de Dios, ¿ya? Ahora, el método, su significado, Dios usó diversos métodos para dar esta revelación a los profetas, ¿ya? De ahí vemos los sueños, las visiones, la voz audible de Dios y la multiforma de teofanía o manifestaciones de Dios, como se revelaba al hombre, ¿ya? Y en la función profética, hoy, para que anote usted ahí, como punto clave también en esta característica, los pastores y predicadores cumplen una función en profetizar, pero mire, al proclamar y aplicar la palabra escrita de Dios, es decir, la Biblia de manera fiel. Entonces, eso nosotros en parte hablamos, como dice el apóstol, en parte profetizamos, pero ¿qué hablamos? La palabra de Dios. ¿Y qué profetizamos? La palabra de Dios. Por eso le vuelvo a decir, si a usted le vienen a profetizar que usted va a recibir un BMW color rojo, la Biblia no sale eso, de un auto BMW de un color rojo, porque está de moda, sobre todo los neopentecostales, de profetizar de esta forma. Siempre la profecía, actualmente y antiguamente, era centralizada, ¿no es cierto?, y era fundamentada con la escritura. De hecho, más adelante, muchas profecías que habló el profeta, no sé, Ezequiel,
las mismas profecías las tenía el profeta Jeremías. Las profecías no eran contradictorias. Por ende, cuando nosotros hacemos una interpretación, una verdadera hermenéutica a la profecía, el requisito número uno tenemos que entender, ¿no es cierto?, y ver bajo el punto de bíblico, escrituralmente bíblico. ¿Ya? No puede haber una profecía que esté fuera de un contexto de la palabra de Dios. ¿Ya? La interpretación en la profecía, esto también, aquí estos puntos son muy importantes, hermano. La interpretación de la profecía bíblica se clasifica según su naturaleza, su cumplimiento y el enfoque hermenéutico utilizándolas para entenderla. Número uno, clasificación según su naturaleza y propósito. Profecía, y aquí vamos a anotar como reglas de oro, hermano, en la interpretación de la profecía, para que la anotes bien, póngale ahí, la interpretación en la profecía. Número uno, la profecía predictiva se refiere a la revelación de eventos futuros, de dividirse, ¿no es cierto?, en acontecimientos mesiánicos que son centrados en la persona y obra de Jesucristo, su primera y segunda venida. También las profecías predictivas están las apocalípticas, ¿ya? Utiliza un lenguaje altamente simbólico para describir eventos de los últimos tiempos, como el libro de Daniel y Apocalipsis. Recuerde, cuando usted quiera hacer una buena exégesis al área de la, se puede decir, escatología, estos dos, la mayoría de hecho, la mayoría de los seminarios y expositores sobre el tema de la escatología, los libros más recurrentes son Daniel y Apocalipsis. También el otro libro, que es el tercer libro, ya apocalíptico, el libro de Ezequiel, tiene harta visión igual, ya, pero siempre el libro de Daniel y Apocalipsis son como siempre el fundamento de la escatología. También la profecía predictiva, tenemos como punto número 3, profecías de juicio. Estas son advertencias de calamidades inminentes debido a la desobediencia. El enfoque del Antiguo Testamento, ¿ya? También tenemos la interpretación, la profecía didáctica o de proclamación. Es el mensaje que denuncian el pecado actual y llaman al arrepentimiento, actuando como la voz de Dios al presente de los oyentes. Amén. Van anotando, si alguien que anoten, hermano, ya nosotros vamos a pasar otra diapositiva hoy día por el WhatsApp. Esto tienen que anotarlo. Ahora, también tenemos la segunda, ¿no es cierto? Se puede decir, tenemos la segunda interpretación bíblica a la profecía, como número 2 con lo que leí, clasificación según su condición de cumplimiento. ¿Ya? Y en esta interpretación vemos una profecía condicional. Póngale ahí, está la profecía condicional. ¿Ya? Y esos son sus cumplimientos, depende de la respuesta humana. Por ejemplo, el arrepentimiento y evita el juicio, como lo vemos en el caso de Jonás con Nínive. ¿Ya? También por un rey, que Dios también se arrepintió, quizá no es que Dios también se haya arrepentido de la profecía, sino que Dios vio la condición, ¿no es cierto?, y el corazón del hombre, y esas son profecías condicionales que le llamamos en el área teológica. También tenemos la incondicional establecida, eventos decretados por Dios que ocurrirán independientemente de las acciones humanas. Y el ejemplo mayor de esto, por ejemplo, nosotros no podemos orar para que la venida de Cristo no venga, que es un evento decretado por Dios para cumplir que su voluntad, y en el plan escatológico, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que basado al rapto, la gran tribulación, esos son acontecimientos que ya están decretados por Dios. De hecho, ni siquiera ni una acción humana, ni siquiera ni un ayuno, ni una oración va a poder revertir este plan de profecía, ¿no es cierto?, incondicionales. También está en la clasificación de la interpretación de la profecía el doble cumplimiento o perspectiva progresiva. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la profecía progresiva? Ya, es la profecía que tiene un cumplimiento parcial cercano y un cumplimiento total y definitivo mucho después. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, el fin del mundo. Y ahí usted ve claramente, ¿no es cierto?, que Dios 2 veces profetizó el tema de que se iba a restaurar el templo, que iba Dios a restaurar otra vez el templo. Bueno, estas son
profecías progresivas que se cumplen en un periodo de tiempo y también va a ser en otro periodo de tiempo. Y muchas profecías del libro de Daniel, de hecho, son progresivas, que se cumplieron en Cristo, ¿no es cierto? Y también se van a cumplir en la gran tribulación. Si usted ve, por ejemplo, la guerra de Gog y Magog, también tiene esa profecía un doble cumplimiento, porque fue una vez, ya pasó y ahora viene otra guerra. ¿Ya? Entonces esas son las profecías progresivas para que usted la note o de doble cumplimiento. El enfoque de la Bueno, profecía. Patricio, Patricio, disculpe que lo moleste un poquitito, disculpe la interrupción. Me quedé un poquito atrasado, me faltó un ítem de la interpretación de la profecía predictiva y más abajo no alcancé a notar después. eh, Ah, ya, la predictiva. mire, si le puede eh, pegar, mi pastor Patricio, le si le tengo un puede pegar pantallazo, ahí sí. un pantallazo, amén, peguen un pantallazo. Ya, ahí estamos, muchas gracias. Ya, me voy a ir igual un poquito más lento, ¿ya? Número dos, acuérdense que estamos viendo la interpretación de la profecía. Es muy necesario que esto lo aprendan ustedes. Y así el día de mañana, disculpen la expresión, no nos van a pasar gatos por liebre. Que ahora recuerde que en este tiempo de apostasía se han levantado muchos profetas, más en este tiempo muchos que creen en los profetas. Entonces, Hermano teniendo por Patricio, tanto, sí, esto después usted igual lo manda, ¿cierto? Porque yo estoy imprimiendo todo yo, lo que usted está mandando. yo esta no lo iba a mandar, yo no lo voy a Ya, mandar esto para que ahí le puedan pegar también mi hermana Pabla, si le puede sacar con un celular, ya, ok. ya. Tenemos, ¿no es cierto?, la clasificación segundo su condición de cumplimiento, ¿no es cierto? En la interpretación está la profecía condicional, voy a dar el título de nuevo, está la incondicional o establecida, eventos decretados por Dios que ocurrirán independientemente de las acciones humanas. Usted hace un análisis y busca los textos, ¿no es cierto? El de doble cumplimiento o perspectiva progresiva. Cuando yo hablo de, lo vuelvo a decir, de la progresiva, es necesario, hermano, entender, por eso le digo yo, el principio de interpretación en la hermenéutica hay reglas de oro que no se pueden pasar por alto. Recuerde que la Biblia se interpreta proféticamente, simbólicamente, espiritualmente y literalmente. Esos son los 4 requisitos de la interpretación bíblica. Y estamos viendo ahora los requisitos de la interpretación de la profecía. También, y en el enfoque, quedamos aquí en el enfoque de la profecía, número 3, clasificación según el tiempo. Y esto es el enfoque de interpretación. Para interpretar, cuando ocurren estos eventos, se utiliza 4 enfoques principales, ¿ya? Y está basado a estos 4 puntos de vista. Está el dilema, mis queridos hermanos, y ustedes también me ayudarán con esa, si es que la iglesia va a pasar la gran tribulación. De hecho, mucha iglesia pentecostal está creyendo, sobre todo un pastor de allá de España, no me acuerdo ahora su nombre, que está, pero lo sigue mucho, por un montón. De hecho, varios hermanos me han llamado internos diciendo que si realmente que este pastor, según es de sana doctrina, y está enseñando que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Entonces, hermano, anda en este último tiempo diciendo, en estos enfoques. ¿Por qué? Porque la gente no entiende en estos enfoques de la profecía. Ellos creen a las profecías preteristas, ¿ya? Nosotros, y aquí vamos a ver, y usted inmediatamente se va a dar cuenta cuál es su interpretación, los eventos, ¿no es cierto? Ya sea el rapto, ya sea la tribulación, el milenio, en cuál está usted. Y estas son las 4 clasificaciones según el tiempo. Está ¿no es cierto?, la profecía preterista, considera que la mayoría de las profecías ya se cumplieron en el pasado histórico, los autores bíblicos cuando lo dijeron. Ya esos son los preteristas, en el contexto, ¿no es cierto?, de las profecías que ya se cumplieron. También está la profecía futurista, que sostiene que la mayor parte de la profecía, especialmente el Apocalipsis, se cumplirá en un futuro aún lejano. ¿Ya? Está la interpretación y el enfoque historicista o histórica, le puede poner usted, que ve el cumplimiento de la profecía como una progresión continua a lo largo de la historia de la iglesia. También, número 4, está la idealista, es el enfoque o la doctrina, ¿no es cierto?, idealista o simbólico. Interpreta los eventos proféticos no como hecho histórico o específico, sino como representaciones de la lucha espiritual entre el bien y el mal. Entonces ellos no creen en algo
se puede decir, futurista o en algo, ellos ni tampoco literal, sino que ellos piensan que esto es bajo un mundo, ¿no es cierto?, espiritual. Ahora, la pregunta es, dos inclinaciones que nosotros creemos, por ejemplo, la universidad también la cree desde ese punto de vista, porque somos pretribulacionalistas. Y yo le hago esta pregunta a alguien, si alguien me quiere apoyar o quiere dar alguna opinión sobre estos cuatro puntos de vista, ¿usted cuál es la que más cree que se apega a nosotros creyendo? Pongámosle el ejemplo del rapto. ¿Qué profecía es? Y esto es una pregunta. Sin Si no, si quizás no entienda, querido hermano, no se preocupe, porque aquí estamos para enseñar y para aprender. Aquí nadie se va a Futurista, exponer. nosotros creemos, hermano Patricio, somos futuristas. Sí, amén, amén, amén. Somos futuristas nosotros, ¿ya? Históricamente puede ser parcialmente también, que vemos también un cumplimiento, ¿no es cierto?, en una progresión continua a lo largo de la historia. Pero hasta ahí nomás, porque por ejemplo, si nosotros hablamos de la interpretación idealista, la mayoría de los testigos de Jehová, ellos también no creen en un futuro muy que sea, bueno, para partir los testigos de Jehová no creen en el rapto. Completamente, los adventistas también creen solamente en el evento de la segunda venida. Entonces, la interpretación que nosotros, la línea pentecostal, como dijo nuestro pastor Patricio, es futurista. ¿Ya? Para que lo note ahí. En esto lo vamos a inclinar porque esto es muy necesario, hermano, cuando nosotros hablamos de las doctrinas fundamentales de nuestra línea, iglesia evangélica o pentecostal, está la futurista. Y esto se ve mucho y hay mucha interrogante en el tema también, por ejemplo, en la dispensación. Hay una dispensación que es clásica. Recuerde que nosotros, y como tarea, anótela ahí, anótela, queridos hermanos, queridos pastores, hay también una dispensación clásica y una interpretación liberal, la doctrina de la dispensación. Como pregunta, yo quiero, y esta es una tarea que la van a hacer internamente ustedes, averígüense de las dos posturas y busquen, traten de buscar autores, y yo de aquí le hago ya, bueno, la respuesta a lo que inclinan, de autores clásicos. Son los dispensacionalistas clásicos. De hecho, hay muchos catálogos buenos, pero yo estoy hablando de catálogos buenos. Por ejemplo, Tilla Hayer, que para mí es un hombre, Scolfi también, que vieron del enfoque pretribulacionalista, dieron un enfoque muy, muy bueno, ya sea en su literatura. De hecho, hay un libro que lo recomiendo, hermano, que se llama de Tilla Hayer, Corriendo el Velo. No sé si lo han escuchado. Muy bueno, se lo recomiendo, que es pretribulacionalista, futurista, la profecía. Que lo noten ahí, ¿ya? Ahora, terminando nosotros el enfoque, pasamos inmediatamente a los profetas mayores, que son los Nebim. ¿Amén? ¿Le quedó claro el principio de la interpretación profética, la hermenéutica en la profecía? Para que ustedes las puedan anotar y así se le va a hacer una interpretación futura más, se puede decir, para que puedan, no la palabra refutar, sino para que puedan hacer una buena apología el día de mañana. Si me da un Mi segundito. hermano Patricio, Sí, mi pastor, dígame usted nomás. habló de una tarea interna hablando de dos posturas sobre qué La dos posturas. dispensaciones, ¿ya? Bueno, yo ya le di la respuesta. Hay una clásica, dispensacionalista clásico, los liberales, ¿ya? Y ahí también hay otros tipos de dispensación que uno habla. Bueno, nosotros creemos que son las 7 dispensaciones. Ahí ustedes estudien sobre la dispensación clásica y la más liberal, que se puede decir. Y, profesor, disculpe que lo vuelva a interrumpir. Sí, mi Me pastor Patricio. parece, me parece, a ver, si le sirve también a los pastores para que también tengan cuidado, porque el predicador español que usted acaba de nombrar, ¿Lo conoce? me parece que es Juan Manuel Vaz, si no me equivoco, me Ah, parece que no, él no, ese joven es un calvinista, no es otro. Pastor ya, Gutiérrez. Gutiérrez. sí, me parece. Y bueno, tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, a una hermanita de la iglesia me mandó
un pequeño video que él hizo, no tan pequeño, o sea, como de 5 minutos, y era tan convincente en su postura post-tribulacionista, ¿ya? Hasta que de repente los hermanos de pronto pueden quedar medios confundidos. Entonces ahí a la hermana le aclaramos, después tomamos el tiempo con varios pasajes bíblicos, pero es bueno, mi hermano Patricio también, y bueno, que sirva a los pastores también. Yo sé que la mayoría de los pastores tenemos todo, ¿cierto?, nuestra postura bien clarita, pero es bueno este tema también que se toca para ir también repasándolo en la iglesia y cada cierto tiempo también tocarlo, porque hoy día el problema de las redes, como se llaman redes, atrapan, absorben, y si no, como no nos enseñamos nosotros como pastores, como dirigentes de la iglesia, como líderes, es fácil que escuchen a otro, porque es la comezón de oír, como Claro, le dijo Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? claro. Es la comezón de oír y lo triste que a veces oyen falsa, escuchan, ¿no es cierto?, ponen el oído a falsa enseñanza, falsa doctrina, que entre medio, siempre yo digo, entre medio de 10 verdades, meten 2 mentiras entre medio por ahí. Así que Claro. ese era el pequeño aporte, pero creo que también es de apellido Gutiérrez, no me recuerdo muy bien, Sí, pero sí, estuvimos viéndolo, escuchándolo, y de verdad que su postura llega a ser hasta hermanos de tiempo en la iglesia. La hermana que yo le hablo, una hermana que lleva con nosotros 4 años y hemos enseñado bastante este tema, y aún así la confundió, pues entonces hay que tener cuidado. amén. Es que, ¿sabe lo que pasa, mi pastor Patricio? Yo siempre he dicho, hay que, no hay que ser un evangelio también seductor. Lo que pasa en las doctrinas que enseñan, por ejemplo, estas personas post-tribulacionalistas, tienen un mensaje muy bueno. Algunos de ellos son muy radicales en el sentido de otras doctrinas que son apegadas a nosotros. Y me apego a lo que usted dice, de 10 doctrinas buenas, meten dos que son y son fundamentales. Entonces, ahí está el peligro y el peligro de no poder interpretar, ¿no es cierto?, de una perspectiva teológica. Por eso estamos estudiando la teología, porque usted se da cuenta, este enfoque nutre más la enseñanza para poder interpretar. Por ejemplo, no sé si a usted le haciendo la pregunta a mi pastor Patricio, ¿cuándo había escuchado la interpretación de la profecía? Nunca. Yo creo que porque son pocos los que enseñan la interpretación de la profecía. Quizá algunos saben la subdivisión de qué es un profeta, quién la profetiza, o quién fue, ¿no es cierto?, qué es profetizar. Entonces eso lo tenemos claro, pero ya cuando vemos la interpretación, la hermenéutica, los vamos ya al fondo, vamos a tener una claridad, mi pastor Patricio, para poder discernir las doctrinas fundamentales, porque por ejemplo el arrebatamiento es una doctrina elemental del pueblo cristiano y evangélico. Y me atrevería a decir también que la postura de todos estos pastores, bueno, ese Vaz es calvinista ese hombre. Entonces, lo que pasa con esta interpretación es que después deja a la gente, la deja confundida. De hecho, hay El Biblias de pastor, estudio. Pastor José Manuel Sierra se llama el que está hablando usted. Exacto. Sí, Dios le bendiga, mi pastor Francisco, un gusto saludarle. Ven, bendición igual. Ya, usted lo ubica, ya. Entonces, usted ve los mensajes de este pastor y de verdad que sus mensajes son muy buenos en otra área, lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, y esto pasa cuando se meten en las doctrinas, no les corresponde. Por ejemplo, puede tener un buen mensaje como pastor, que fundamento de vida cristiana, no sé, otras doctrinas pueden saberla mucho, pero cuando me empiezan a meter a la escatología, ya empieza como a confundir el tema. Empiezan a confundir porque no es su área. Entonces se empiezan a meter en áreas que no corresponden. Por eso es necesario esta interpretación de la profecía. Amén. ¿Alguna otra consulta? No sé si alguien quiere aportar. ¿Está sin micrófono? Ahora sí, ya. No sé si alguien quiere aportar algo también basado en esto. Mi hermana Paula entendió la interpretación de la profecía, la anotó. Y mi hermano Patricio. Amén. Amén, amén. Bueno, pasado esto, hermano, nos vamos inmediatamente. Voy a compartir acá. Ahí está. Si me dan un segundito, vamos, si me dan un segundito. Dice que la reunión se va a terminar en 10 minutos. Recuerden que hoy día tengo una reunión y vamos a terminar en 10 minutitos más y después ingresamos otra vez, ¿ya? Un segundito.
Deme un segundito que tengo. Ya, si alguien me puede ayudar ahí si se ve la diapositiva. Ya, parece que ahí está. Ahí sí, Ahí hermano está. Patricio. Sí, Ahí amén, está, ahí se amén. ve. Ya, entonces vamos a pasar, basado en la interpretación de la profecía, vamos a irnos a la introducción del primer libro del profeta mayor. Ya, es el libro, ¿no es cierto?, de Isaías. Eh, Más conocido como el profeta, ¿no es cierto?, en la estructura del libro de la Tanakh, ¿no es cierto?, es lo Neevim, ¿ya? Y como puse como introducción, quizás esto lo hemos pasado, y yo sé que ya esto se le va a refrescar más en la mente, ¿no es cierto? En la mente este conocimiento que es la estructura de la Biblia de los judíos, ¿no es cierto?, de la Tanakh, que tienen solamente tres estructuras, que es, ¿no es cierto?, la Torá, los Neevim y los Ketuvim. Ahora, el libro de Isaías es el primero y más intenso de los profetas mayores en la Biblia, compuesto por 66 capítulos, conocido como el quinto evangelio, debido a sus detalladas profecías sobre la vida y muerte y reinado del Mesías. A este libro se le conoce el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque detalla, ¿no es cierto?, la profecía de la vida, la muerte y el reinado del Mesías. También el libro de Isaías es una profecía del Antiguo Testamento que llama al pueblo de Judá al arrepentimiento de su idolatría e injusticia, advirtiendo sobre el juicio divino de Asiria y Babilonia. A la vez promete restauración y un Mesías venidero, conocido como Emanuel, ¿no es cierto? Un rey mesiánico que traerá justicia y paz, culminando una nueva Jerusalén, uniendo juicios y esperanza en la soberanía de Dios y su plan de redención. Autor y época del libro. El autor, ¿no es cierto?, es el profeta Isaías, hijo de Amós, cuyo nombre significa Jehová salva, Yahvé salva. ¿No es cierto?, que fue escrito aproximadamente entre el año 740 y el 701 antes de Cristo en Jerusalén. ¿No es cierto? Y el llamado recibió el autor, en este caso Isaías, en el libro general, Dios se le apareció en el templo tras la muerte del rey Osías, llamándolo a ser su profeta. ¿Y en qué época fue? El ministerio profético de Isaías se desarrolló principalmente en Judá y su capital, en Jerusalén, durante los reinados de los reyes de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Ahí se llevó a cabo el ministerio profético de Isaías, y eso usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 1. ¿Ya? Y ahora, esto también es necesario que ustedes vayan estudiando más a fondo esto, que hay una estructura moderna en el libro de Isaías. Recuerde que cada libro tiene su estructura en sí, y esta estructura, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo general de los estudios que se han hecho, especialmente en el siglo XX, consideran que el libro de Isaías contenía tres colecciones separadas de oráculos, ¿ya? Y cuando hablamos de oráculo, hablamos de, hermanos, que no les suena esta palabra un poco mística, porque algunos piensan que esta palabra también es mística, pero la palabra oráculo antiguamente se emplea cuando había una intervención divina. Ya eso es más que nada la palabra oráculo. Ahora, un esquema típico basado en esta interpretación del libro, ¿no es cierto? En la estructura subyacente, en el término de la identificación de figuras históricas que podrían haber sido sus autores. Por ejemplo, y aquí lo conocemos como el proto-Isaías, en la estructura moderna, especialmente estas estructuras están entrando en las Biblias de estudio, hermanos, que están sacadas por los textos críticos. Ya en la bibliología, cuando pasemos este otro año la bibliología, vamos a entender un poco más qué son los textos críticos y cuál es la relevancia de tener, ¿no es cierto?, una buena Biblia, hermano, porque están entrando estudios como introducción a las Biblias que son de una postura más moderna. ¿Ya? Y aquí estamos viendo una estructura solamente moderna. Nosotros tenemos una postura y una estructura clásica ya, la que dimos anteriormente. Todos conocemos lo que es proto, ¿no es cierto?, antes, ¿no es cierto?, o que son con el autor. En el capítulo 1 al 39 se le conoce, ¿no es cierto?, que contiene las palabras original de Isaías. En la estructura moderna dicen que del capítulo 40 al 55, que es el Deutero Isaías, son obras de autores anónimos del exilio. O sea, esa según es la estructura moderna. Y también hay una tercera que se le conoce como Trito Isaías. Es una antología, colección de piezas escogidas de literatura, de unos 12 pasajes, entre 10 a 12 pasajes. Entonces, ellos creen,
esta postura, basado a las Biblias que se han encontrado, resumiendo todos los libros que han encontrado, que estas son las tres estructuras que ellos creen. No, nosotros creemos, me vuelvo a retroceder, la estructura, perdón, la de ahora, la que vamos a pasar ahora, ¿ya? Y esta es para nosotros la línea, se puede decir, más clásica, conservadora de todo lo escrito. Vemos, ¿no es cierto?, que hay una estructura y un contenido bien de tres, pero miren, los estudiosos a lo largo suelen dividir, y esto a lo largo entramos nosotros, el libro entre tres secciones principales que reflejan los diferentes momentos históricos en el libro de Isaías. Por ejemplo, de Isaías 1 al 39, lo que creemos nosotros, es el juicio y la advertencia. En el contexto, Isaías profetizó a Judá durante tiempos de corrupción y amenaza política en el siglo 800 a.C. ¿Y cuál fue el mensaje? La condena, ¿no es cierto?, de la hipocresía religiosa, la injusticia social, la idolatría, advirtiendo que el juicio divino venía de parte de Asiria, de los babilónicos, es inevitable si no se arrepienten. También vemos el cumplimiento, predice la caída de Jerusalén y el exilio babilónico que se cumplieron más tarde, ¿no es cierto?, validando a Isaías como profeta. Y la segunda estructura vemos como número 2, vemos a Isaías, recuerden que esta estructura es clásica, lo que creemos nosotros, Isaías del 40 al 66, que encontramos esperanza y redención. ¿Y cuál es el enfoque? La promesa de la restauración y consuelo para un pueblo exiliado y desolado. Tenemos también el Mesías presentado como el rey restaurador, y esto lo encontramos del capítulo 9, versículos 6 al 7, y el siervo sufriente. Recuerde que hay dos, los judíos creen al Ben David, ya nosotros tenemos al Ben José, el siervo sufriente, y lo encontramos, ¿no es cierto?, en Isaías 52, 13, 53, capítulo 53 y versículo 12, cuyo sufrimiento expiará los pecados y traerá salvación. Ese es el punto de vista, de la estructura clásica, ¿ya? Y también tenemos una visión final, una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra con justicia, paz y la gloria de Dios, entendiéndose a todas las naciones. ¿Y cuáles son los temas principales del libro? Número 1, la santidad de Dios. Hermano, y voy a parar un poquitito acá porque yo quiero hablar un poquito por qué nosotros tocamos los temas principales de cada libro. Recuerden que los atributos morales de Dios, hermano, en cada Biblia, si usted perdona, en cada tema principal y en cada estructura del libro, siempre aparece, se puede decir, los atributos de Dios. Por eso es necesario pasar como tema principal cada estructura de cada libro, los temas principales, perdón, de cada libro, para que usted entienda que en todo tema principal aparecen atributos morales de Dios. Por ejemplo, el tema principal del libro de Isaías, vemos la santidad de Dios. Dios es presentado repetidamente como el Santo de Israel. Y ese es uno de los atributos de Dios. No es que Dios tenga santidad, Dios es santo. Entonces también vemos, en los temas principales de este libro, vemos el juicio y arrepentimiento, llamados constantes a abandonar la hipocresía religiosa y practicar la justicia. También en los temas principales vemos el Mesías, que contiene profecías fundamentales sobre el nacimiento virginal, ¿no es cierto?, que de la mujer, encontramos en el capítulo 7, versículo 14, su carácter real, que también vemos en Jesucristo, capítulo 9, versículos 6 al 7, y su sacrificio como el siervo sufriente, y lo encontramos en el capítulo 53. El capítulo 53, porque yo le estaba hablando anteriormente, para parar un poquitito, del proto-evangelio, ¿no es cierto?, que, perdón, en el proto-Isaías, y también piensan, y aquí viene la pugna con la estructura moderna, porque los judíos, ellos dicen que el capítulo 53 no existe. ¿Por qué? Porque se afirman a una estructura moderna de la Biblia. Por ende, la disputa, de hecho ahora están creyendo algunos judíos en el capítulo 53, que usted habla, ¿no es cierto?, del siervo sufriente. De hecho, usted, hasta el día de hoy hay judíos, y usted puede verlo en redes sociales, afirmando que el capítulo 53 es una estructura, ¿no es cierto?, antigua. Ahora están más los conocimientos y que este capítulo no,